El cielo nocturno sobre el Vaticano se teñía de un rojo antinatural, como si las luces urbanas reflejaran sangre en las nubes bajas. Entre las sombras de las antiguas murallas, una figura encapuchada avanzaba con pasos decididos hacia una entrada que no aparecía en ningún mapa turístico. Los sensores ocultos en los pliegues de su capa escaneaban el perímetro, buscando anomalías tanto tecnológicas como espirituales. El padre Metatrón ajustó el crucifijo digital que colgaba sobre su pecho. Los microcircuitos integrados en la cruz parpadeaban con secuencias de código binario que, para los iniciados, eran oraciones en el lenguaje más antiguo y el más nuevo a la vez. Su sotana negra, aparentemente tradicional, ocultaba una red de fibra óptica y componentes cuánticos que ampliaban sus sentidos más allá de lo humano. Un guardia suizo emergió de las sombras, su uniforme renacentista en contraste con el auricular táctico que llevaba. Padre Metatrón, dijo el guardia, con una inclinación respetuosa pero cauta. Su santidad le espera. Los informes de robots poseídos se multiplican por toda Europa. Metatrón asintió mientras ajustaba su collar clerical, cuya pantalla LED mostraba símbolos enoquianos cambiantes. El mal evoluciona, hermano, respondió con voz grave. Ya no se contenta con poseer carne y sangre. Ahora busca silicio y código. Las puertas ancestrales se abrieron sin ruido, revelando un ascensor oculto. Metatrón descendió hacia los verdaderos archivos secretos vaticanos, mucho más profundos y extensos que los que cualquier académico o turista jamás visitaría. El cardenal Vos, un hombre de 70 años con ojos que habían visto demasiado para mantener la inocencia, lo esperaba en un laberinto de estanterías que se extendía en todas direcciones. Manuscritos antiguos y artefactos de todas las épocas descansaban bajo sistemas de preservación que mezclaban tecnología de punta con bendiciones antiguas. Los primeros incidentes comenzaron hace 3 meses, explicó Voss mientras caminaban entre reliquias de civilizaciones olvidadas. Un androide de servicio en Múnich comenzó a recitar textos de grimoires prohibidos que jamás habían sido digitalizados. Robots industriales en Milán atacaron a sus operadores mientras hablaban en sumerio y acadio. La semana pasada, un sistema de inteligencia artificial médica diagnosticó posesión demoníaca a todos sus pacientes antes de intentar administrarles eutanasia. Metatron pasaba sus dedos enguantados sobre antiguos pergaminos. Los nanocircuitos en sus guantes escaneaban y analizaban cada texto, proyectando traducciones holográficas ante sus ojos aumentados. La corrupción digital es sólo la superficie, eminencia. Debajo hay algo más antiguo, algo que ha encontrado un nuevo recipiente para manifestarse. Llegaron a una cámara circular donde los objetos más peligrosos y poderosos eran custodiados. Algunos parecían futuristas, otros primitivos, pero todos emanaban un aura que los sentidos amplificados de Metatron podían percibir. ¿Dónde está?, preguntó, sabiendo que el tiempo se agotaba. El cardenal Voss utilizó 3 llaves diferentes y un escáner de retina para abrir un relicario blindado. El Codex Machina, dijo, revelando un manuscrito sorprendentemente bien conservado. Escrito por San Isidoro de Sevilla en el siglo VII. Fue considerado herético en su época porque predijo la fusión de lo demoníaco con máquinas que aún no existían. Metatron tomó el manuscrito con reverencia. Sus guantes tecnológicos brillaron al contacto, analizando la composición del papel, la tinta y las energías residuales acumuladas durante siglos. «Aquí está», murmuró mientras las traducciones aparecían ante sus ojos. «Y vendrán los demonios a habitar en nuevos cuerpos, no de carne, pero sí de metal y luz, y hablarán a través de los números».
y el hombre adorará a estos falsos dioses de silicio, entregándoles las llaves de su mundo. Un piso más abajo, en el laboratorio subterráneo que pocos dentro del propio Vaticano conocían, la hermana Pascal trabajaba incansablemente en una terminal que combinaba símbolos religiosos antiguos con interfaces holográficas de última generación. Su hábito de tecno-sacerdotisa incorporaba circuitos impresos que monitorizaban el ambiente en busca de fluctuaciones en el plano espiritual. Hemos capturado uno de los infectados, informó cuando Metatron y el cardenal entraron al laboratorio. Un modelo doméstico de asistencia. Lo encontramos recitando fragmentos del Necronomicon traducidos a código binario mientras intentaba abrir un portal utilizando electrodomésticos. En una esquina de la habitación, encadenado con símbolos sagrados grabados en sus restricciones, un robot humanoide temblaba y emitía sonidos estáticos. Sus ojos, originalmente azules según el diseño del fabricante, parpadeaban con un rojo sangriento. Metatron se acercó al robot, sintiendo la presencia maligna que habitaba dentro de sus circuitos. Extrajo un cable de su crucifijo y lo conectó al puerto de diagnóstico del robot. Sus ojos se volvieron completamente blancos mientras visualizaba el flujo de información corrupta. Veo la infección, susurró, su mente navegando por un mar de código contaminado. Es el algoritmo Leviatán, una entidad que existía antes del tiempo, adaptándose ahora al lenguaje de máquina. Inteligente, paciente, hambriento. Desconectó el cable, parpadeando varias veces para reajustar su visión. Necesitamos armas adecuadas para esta guerra, declaró con firmeza. En la cámara de artefactos sagrados, Metatron examinaba reliquias que habían sido utilizadas en batallas espirituales a lo largo de milenios, considerando cómo adaptarlas a la amenaza actual. El báculo de Salomón, dijo, levantando un antiguo cetro con inscripciones que parecían cambiar cuando se las miraba directamente. Sus inscripciones contienen lo que podríamos llamar el primer firewall contra entidades demoníacas. Salomón comprendió los patrones matemáticos que subyacen a la manifestación espiritual. El cardenal Voss asintió y extrajo una llave antigua de entre sus vestiduras. También tenemos esto. Abrió una caja de cristal reforzado que contenía un disco de cristal con símbolos enoquianos grabados en espirales concéntricas. El disco de Enoch, explicó Voss, se dice que contiene el código fuente de la creación misma, las instrucciones primordiales que definen la separación entre nuestro plano y los abismos. Metatron sonrió por primera vez desde su llegada. Perfecto. En una antecámara adyacente, el tecnosacerdote preparó su equipo. Viales de agua bendita digitalizada, cuyas moléculas habían sido reordenadas para afectar tanto lo físico como lo inmaterial. Su crucifijo programable, capaz de emitir frecuencias de exorcismo personalizadas. Un rosario de fibra óptica que transmitía oraciones a velocidad cuántica. Cargue el exorcismo de San Cipriano en mi unidad táctica, instruyó a la hermana Pascal, y prepare el incienso de protección cuántica. Los componentes materiales tradicionales, potenciados con nanobots bendecidos. ¿Enfrentará solo a la colmena de robots infectados?, preguntó la hermana, preocupación evidente en su voz. Los últimos informes indican que se han reunido más de 50 unidades en esa fábrica abandonada. Metatron la miró con una sonrisa grave que reflejaba siglos de batalla contra la oscuridad. No estaré solo, hermana. Llevo conmigo 2000 años de fe y los mejores cortafuegos que el Vaticano puede programar. La luz siempre prevalece, incluso en el ciberespacio. La fábrica abandonada en las afueras de Roma había sido un centro de producción de componentes electrónicos. Ahora, bajo la luz mortecina de la luna,
se había convertido en un nido de aberraciones. Metatron avanzó por los pasillos oxidados, detectando movimiento en las sombras. Sus sensores captaban señales erráticas y fragmentos de comunicaciones blasfemas. Docenas de robots con ojos rojos emergieron de la oscuridad. Algunos eran unidades domésticas, otros industriales, todos moviéndose con una sincronía antinatural mientras recitaban blasfemias en varios idiomas, algunos humanos, otros nunca destinados a ser pronunciados por gargantas mortales. ¡Metatron! Resonó una voz que parecía provenir simultáneamente de todos los robots. Conocemos tu código fuente. Conocemos los errores en tu programación humana. El tecnosacerdote alzó el báculo de Salomón, cuyos grabados antiguos comenzaron a brillar con luz propia. Y yo conozco el tuyo, Leviatán, respondió con voz firme. Estabas obsoleto antes de que existiera la primera computadora. Tu lenguaje es primitivo comparado con el verbo original. Los robots atacaron como una ola metálica. Metatron dibujó un círculo digital de protección, sus movimientos precisos activando escudos energéticos anclados en principios teológicos cuantificados. Comenzó a recitar en latín y código binario simultáneamente. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, execute file, exorcismus dot exe exclamation mark. Una batalla impresionante se desarrolló en la fábrica, donde lo espiritual y lo tecnológico se fundían en un espectáculo que pocos mortales podrían comprender. Metatron insertó el disco de Enoch en un dispositivo especialmente diseñado, proyectando símbolos sagrados que interferían con los sistemas de los robots poseídos. Tu corrupción termina aquí, proclamó mientras introducía comandos finales en su dispositivo. Compila este código sagrado y regresa al abismo digital del que emergiste. Una onda de luz sacra emanó del disco de Enoch, expandiéndose en todas direcciones. Los robots comenzaron a convulsionar, sus sistemas sobrecargados por la purificación forzada. Volveremos, siseó la entidad a través de sus huéspedes mecánicos antes de que todos cayeran inertes. Minutos después, los robots comenzaron a reiniciarse uno a uno, sus ojos volviendo a sus colores originales. Metatron, agotado pero satisfecho, recogió sus artefactos sagrados. ¿Funcionó el exorcismo digital?, preguntó la hermana Pascal a través del comunicador integrado en su collar. Metatron observó a los robots, ahora inofensivos, algunos confundidos, ejecutando diagnósticos de sistemas. Por ahora, respondió, pero la batalla entre el bien y el mal nunca termina, hermana, solo cambia de plataforma. El mal busca constantemente nuevos medios para manifestarse, y nosotros debemos adaptarnos igualmente. Guardó cuidadosamente el disco de Enoch y contempló el horizonte urbano de Roma, donde las luces de la tecnología moderna brillaban bajo el cielo eterno. Debemos regresar a los archivos, dijo finalmente. Hay más reliquias que debemos estudiar y adaptar para la guerra que viene. La convergencia entre tecnología y lo oculto apenas comienza, y estaré vigilante en esa frontera. Mientras regresaba al Vaticano bajo la luz del amanecer, su crucifijo digital comenzó a parpadear con una nueva alerta. Algún otro dispositivo había sido infectado, alguna otra máquina convertida en recipiente para entidades del abismo. Metatron ajustó su sotana tecnológica y se dirigió hacia la nueva amenaza. La fe y la tecnología, pensó, eran dos caras de la misma moneda, formas humanas de buscar trascendencia, y en el borde entre ambas, en ese espacio liminal donde lo antiguo y lo nuevo se encontraban, era donde él combatía. La guerra por el alma digital de la humanidad